si una dictadura se viste de seda, dictadura. Bueno, saludos, estimados oyentes. Con ustedes otro espacio más de gritos de libertad. Del pensamiento a la acción, de la disidencia a la resistencia y de esta a la insurrección popular. Gritos de libertad. Hace apenas unas horas nos llegó la preocupante noticia que estaba empeorando drásticamente el estado físico y de salud de José Daniel Ferrer García y de otros huelguistas. O sea que clínicamente y por el tiempo que llevan en huelga de hambre se encuentran en estado ya grave y sus vidas continúan peligrando. Para todos y cada uno de ellos, nuestro respaldo, nuestra solidaridad y los votos puedan darle solución a sus problemas, que la dictadura ceda ante sus reclamos y puedan deponer la huelga de hambre en el marco de dignidad, de respeto que siempre ha caracterizado a la oposición cubana. Como protagonista también de alguna de estas acciones, tengo la desagradable experiencia de lo que significa realizar una huelga de hambre en una vivienda. Tienes la presión psicológica de tus familiares, la preocupación psicológica de tus familiares, de tus vecinos, tus familiares viendo tu deterioro paulatinamente, progresivamente, frente a la indiferencia, a la insensibilidad, a la besania de los represores. E imagino cuántas provocaciones son víctimas los huelguistas durante todos estos días. Imagino cuántas tácticas y métodos, tanto en el orden físico como psicológico, les aplican para que desistan la huelga. Entre ellos se encuentran, como es obvio, las campañas de descréditos, intentos de crear división entre los huelguistas, crear falsas expectativas y, por supuesto, siempre el riesgo de la infiltración de algún elemento para que pueda implosionar, explotar o reventar, como se dice en cubano, la huelga de hambre de dentro. Pero conocemos de la experiencia, conocemos de la inteligencia del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, pues no es la primera huelga ni la última huelga de hambre que va a realizar en reclamos de sus derechos, y sabemos que la Unión Patriótica de Cuba, en este caso su dirección, cuenta con mecanismos, cuenta con la experiencia para solucionar estos problemas. En estos días, algunas sugerencias de personas que se encuentran distantes, muy distantes y lejos de los huelguistas, incluso fuera de Cuba, que están conminando a todos a que vayan al reparto de Altamira a apoyar a José Daniel Ferrer García y a los huelguistas de Unpaco. Ojalá pudiera suceder esto. Estas personas, con las mejores de las intenciones, han perdido la perspectiva, han perdido la noción, piensan o creen o han olvidado de que Cuba no es un país normal. Piensan quizás que Cuba es como los Estados Unidos o cualquier otro país normal, que tú tomas un carro y a las 2 horas estás en West Palm Beach o a las 3 o 4 horas estás en Orlando. No, un trayecto acá en los Estados Unidos de 2 horas o de 3 horas significa un día de viaje en Cuba, donde por supuesto los opositores no tienen carro, y si le sumamos a ellos que tienen que acudir a las terminales controladas por el régimen, a esperar una guagua que demora 7, 8, 9 horas
o quizás pase una al día. Han olvidado también que la oposición cubana es, paralelo a la valentía, al tesón que tiene, es una oposición extremadamente pobre. Los cubanos no tienen, y el opositor cubano no tiene práctica, no tiene dinero muchas veces para alimentar a su familia. No tiene muchas veces dinero para hacer una llamada telefónica o conectarse por internet. Menos va a tener dinero para trasladarse a... imagínense ustedes, y lo digo por experiencia propia, yo organicé varios plantones frente a diferentes prisiones del país. Por ejemplo, cuando realizamos el plantón frente a la prisión Holguín, donde se encontraban en huelga de hambre Orlando Zapata Tamayo, Carlos Herrera Costa, un hermano de apellido Utria. Realizamos aquella huelga, íbamos un grupo de personas, no saben, íbamos hombres y mujeres, días sin bañarnos, durmiendo paradas a la intemperie, pasando hambre y pasando necesidades. Claro, algo que lo hacíamos, y lo que lo hacen con todo el desprendimiento del mundo, y lo hacen con toda la sinceridad del mundo y con todo el amor del mundo. Ahora, lo que quiero decir es que no confundamos las realidades. No creamos que en Cuba es un país normal. Trasladarse de La Habana a Santiago de Cuba, o de Matanzas a Santiago de Cuba, e incluso de Holguín a Santiago de Cuba, es una odisea. Sumemos a ello el asedio de la policía política. Vamos a suponer que el opositor y su grupo en esos momentos cuenten con recursos para trasladarse a Reparto de Altamira. A ellos tiene que romper un cerco policial. Tiene que conseguir un carro carísimo que los traslade de un lugar a otro. Tiene que ir con el celular desconectado, sin batería, es decir, que si lo arrestan nadie se entera, porque le tiene que quitar la batería al celular, le tiene que quitar el SIM para que no pueda ser monitoreado por la policía política. Y aún así, muchas veces, cuando un opositor se traslada de un lugar a otro para apoyar una situación como esta, lo están esperando y lo arrestan. Y de eso he sido testigo. Muchas de las huelgas por Orlando Zapata Tamayo, por Juan Carlos Herrera Costa, por muchos presos políticos, éramos interceptados en las terminales. Muchas veces la policía política fingía que no sabía nuestro recorrido y al llegar a las terminales o donde llegáramos éramos arrestados. Lo que quiero decir con esto, señores, que el apoyo no solo debe traducirse a ir a Reparto de Altamira. El apoyo, que si pudiera llegar, es mucho mejor. Pero si no tienes recursos para ir, si crees que el cerco que hay alrededor de la sede principal de Unpaco no te va a permitir llegar, puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes apoyar, puedes sumarte a la huelga, puedes hacer un ayuno, puedes realizar una protesta en tu municipio, en tu barrio, puedes colocar carteles a favor de los huelguistas y demás. Es decir, que yo entiendo y yo no acepto que se trate de insinuar que la huelga de hambre de la Unpaco no tiene apoyo o que no tiene el apoyo que debía tener. Todo lo contrario. Eso es una afirmación un poco simplista y tendenciosa. La huelga de hambre de José Daniel Ferrer García y la Unión Patriótica de Cuba tiene el respaldo, tiene el apoyo, tiene la solidaridad que debe tener. Porque José Daniel Ferrer García y la Unión Patriótica de Cuba es una organización de mucho prestigio, de mucha simpatía, de mucho respeto. Y José Daniel Ferrer García, a quien quiero y a quien admiro y con quien he compartido la lucha y el presidio político, es una persona que irradia respeto, irradia simpatía. Y cada vez que realiza una acción cuenta con el respaldo de sus hermanos de la oposición. Y la prueba de ello es casi una treintena de opositores a lo largo y ancho del país en huelga de hambre. En Placetas, Santa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, La Habana, en fin, en los lugares más recónditos de la isla y fuera de la isla
se está realizando una huelga de hambre. No intentemos dirigir desde lejos a los que están allí en el escenario más difícil, la huelga de hambre. La posición política dentro de Cuba es una posición muchas veces desamparada, ignorada, olvidada y no tiene los recursos para moverse de un lugar a otro. Y a falta de esos recursos, tiene que obrar como las circunstancias se lo permitan. Por eso y demás, quiero aprovechar para enviarles desde acá a todos y cada una de las personas que están apoyando a la Unión Patriótica de Cuba, de cualquier manera que lo estén apoyando, nuestros respetos y nuestra solidaridad. Miremos el lado positivo de las circunstancias y no miremos solo si hay solo tantos huelguistas, no miremos solo eso, miremos la simpatía, la participación y sobre todo las circunstancias de esas personas que están luchando. Estamos hablando, repito, de una población, de un país sin recursos, de un país sin transporte, de un país totalmente en un estado de policíaco que apenas impide los movimientos de los ciudadanos. Y lo digo por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia. Cuando estaba en Cuba no podía visitar, solamente pude ir a Santiago de Cuba 2 veces. Una de ellas fui arrestado y la segunda vez fui porque ya mi esposa es santiaguera y bueno, ya no podía en ese caso evitármelo. Si llego a Holguín, me arrestaban. Nunca pude caminar por las calles de Holguín porque me arrestaban. Nunca pude llegar a la bella Guantánamo porque me arrestaban. Y muchas personas que están escuchando este podcast o este comentario sabrán que Dios es testigo de que muchas veces tuvimos que pernoctar toda una noche dentro de un cañaveral, que teníamos que dormir en las paradas, que teníamos que viajar solamente con el dinero de la ida y no teníamos el dinero del regreso para apoyar hermanos tanto en huelga de hambre como en situaciones difíciles. Creo y reitero que la huelga de hambre de José Daniel Ferrer García cuenta con respaldo, cuenta con apoyo y cuenta con solidaridad. Y lo sabe él y en estos momentos, si nos está escuchando, nos está asintiendo, nos está aprobando. Así que, hermano, estoy muy preocupado con tu salud. Estoy muy preocupado que estás haciendo una protesta frente a esos criminales y a esos verdugos que nada o poco le importa. Pero tengo fe en tu inteligencia, tengo fe en tu objetividad, tengo fe en tu liderazgo y sé que esta huelga de hambre va a tener una salida o una solución productiva tanto para ti así como para el resto de los hermanos que en cualquier parte del mundo luchan por la libertad de Cuba. No estoy de acuerdo en respeto el criterio de algunas personas, no estoy de acuerdo en que se le pida a un huelguista de hambre, en este caso, que deponga la huelga, porque una huelga de hambre ni es un juego de pelota, ni es dejar solamente desayunar o de comer. La persona que hace una huelga de hambre, como el caso tuyo, sabe los riesgos, sabe los sacrificios y sabe el peligro que corre. Y si tomaron esa decisión es porque tienen sobradas razones para llevarla adelante. Pero tengo fe en que esa huelga va a tener un final muy pronto. Pero te repito, como te dije ayer por la televisión, cuando tú entiendas, cuando tú creas que el objetivo de la huelga se logró o parte importante del mismo, cuando creas que es loable objetivo dejar de poner la huelga de hambre, lo haces. Porque tu vida, tu salud y el de todos y cada uno de los huelguistas nos interesa mucho. Confiamos en tu liderazgo y sabemos que en las próximas
horas estarás ya disfrutando ese triunfo más de tanto lo que ya has obtenido. Quiero aprovechar también para informarles que Didier Almagro Toledo, quien también se encuentra en huelga de hambre desde hace unos 3 días en una prisión villaclareña, continúa aún aislado, golpeado en una celda. Su madre, su familia, los miembros de la Academia Julio Machado en Placetas continúan muy preocupados con su situación y desconocen si está vivo o muerto. Sus familiares y sus hermanos de lucha le están exigiendo a la dictadura castrocomunista una prueba de vida de Didier Almagro Toledo. Muchas gracias a Caterine Mojena, activista de UNPACU, por haber llevado el caso de Didier Almagro Toledo, Nacho Resistencia, a la conferencia de prensa de hace apenas unas horas. Y esa es la solidaridad. Esa es la solidaridad que el régimen no quiere. Esa es la solidaridad. Y algunos se niegan a ver, pero existe la solidaridad, existe el apoyo, y eso es sumamente importante. Y hasta aquí nuestro programa Gritos de Libertad.